Bendito su nombre por siempre. Saludos, iglesia amada. Pónganos, ¿se escucha bien? ¿Cómo está el audio? Los saludamos desde este lugar. Una vez más, contentos, agradecidos con Dios, con mis pastores que me dan la oportunidad, una vez más, la oportunidad de compartir, de ser el portador de la palabra en esta tarde. Contento por ello, por este gran privilegio, como dije, pero también una gran responsabilidad. Recuerdo cuando Dios le da la oportunidad al hombre de elegir, de aceptar su llamado. Cuando Dios le da la oportunidad al hombre de aceptar el llamado que Dios le hace, casi siempre es no. Recuerdo al hombre rico. Jesús le da la oportunidad de que él decida si acepta el llamado. Le dice qué es lo que había que hacer y él se niega. Cuando Dios te llama, como lo hizo con Moisés, el llamado no es una opción para el hombre. Aunque el hombre va a encontrar en él defectos, debilidades y características que lo imposibilitan según su pensamiento para llevar a cabo el llamado que Dios le da. Usted lo conoce, Moisés dijo, soy tartamudo. Jeremías dijo, soy niño. Pero cuando Dios te elige, no es opcional. Hay que obedecer. Quizá en el momento no lo entiendes, es complicado, difícil, pero con el paso del tiempo te das cuenta que el llamado no es porque estás capacitado, sino porque Él te va a capacitar. Y hoy estoy contento, tengo que ser honesto, estoy en casa, estoy con mi familia, en Cristo Jesús. Hay momentos en la trayectoria, en mi caminar ministerial, donde hay dudas, llegan dudas, incertidumbres acerca del llamado. Y no sé si a mí nomás me pasa de que cuando Dios pone en ti un sentimiento, voy a hablarlo así de esta manera para que me pueda entender. Cuando Dios pone en ti un sentimiento de seguridad y convicción de que para esto fuiste llamado, tú lo ejerces con confianza y con libertad, porque sabes que depende de Él. Pero hay ocasiones en que tú ejerces el llamado, el don de la predicación, con dudas. Pero el llamado no tiene que ver con sentimientos. El llamado tiene que ver con una convicción. Y hoy estoy convencido de que Dios me llamó. De que Dios me llamó a esto y quiero hacerlo bien. Hoy es de esta cuarentena que se ha extendido, he tenido tiempos extraordinarios con mi Padre Celestial. Y uno de mis anhelos es poder ejercer el ministerio de manera correcta y eficaz. Este preámbulo lo hice para darle tiempo a que se conecte la mayor parte de la iglesia a la que vamos a hablar hoy. Y sin más, me gustaría que abra su Biblia, por favor. Vamos a dar lectura a un pasaje bíblico, pero me quiero enfocar en un solo verso. Mateo capítulo 16, por favor. Leemos y hacemos una corta oración. Mateo capítulo 16, vamos a leer del 13
base es el 18. Dice así la palabra del Señor en Mateo 16, verso 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, subraya esa palabra, y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito su nombre. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos concedes, Señor, de poder predicar tu palabra por estos medios, Señor. Gracias, Señor, una vez más, Señor, me rindo a tus pies, me rindo en tus manos, Señor, para que tú, Señor, en esta tarde hagas conforme a tu voluntad, Señor. Yo entrego mi vida como una ofrenda a ti, Señor. Todo mi ser, espíritu, cuerpo y alma, Señor, es rendido a ti. Anhelamos, Señor, oír tu voz en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hoy que voy a introducirme con un tema que voy a tocar más adelante. En los tiempos, en los tiempos de Noé, dame atención, si usted en los tiempos de Noé le decía al Eterno, le decía a Dios, a Elohim: Señor, yo quiero servirte, ¿con quién usted cree que Dios te iba a mandar? ¿Con Noé? Porque en los tiempos de Noé lo que Dios estaba edificando era un arca. Esa era la obra de Dios que se estaba haciendo en los tiempos de Noé, edificando un arca. Lo repito, voy a ir más adelante a esto. Lo mismo sucedía en el desierto. Si usted le decía a Dios que usted quería servir a Dios en el desierto, ¿con quién cree que usted le iba a mandar? Con Moisés. Porque en el desierto Moisés estaba levantando un tabernáculo por instrucciones divinas. Número uno, iba con Noé, con Moisés, y lo mismo con Salomón, porque a ellos se le había dado la instrucción de edificar. Y no nada más se le había dado la instrucción de edificar, se le habían dado los planos, se le habían dado los diseños. Entonces, si usted en esos tiempos quería servir a Dios, era con ellos que Dios lo mandaba. Y hoy, si usted quiere servir a Dios, nos va a mandar con su Hijo, porque su Hijo está edificando su iglesia. Y hoy, en esta tarde, quiero hablarte de algunos principios fundamentales en la edificación de la iglesia.
eclesía, si usted le quiere llamar, Keilah, si usted le quiere llamar. Repito, principios fundamentales en la edificación de la iglesia. No le voy a decir el número para que no se predisponga de que cuánto va a tardar el hermano. Principio número 1. La iglesia no es un lugar. Repito, principio número 1. La iglesia no es un lugar. Leamos de nuevo el versículo 18 de ese capítulo 16 de Mateo. Yo también te digo que tú eres Pedro, dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Abro un paréntesis para decirte que la identidad es proporcional a la revelación que tú tengas de Cristo. Mientras más tú tengas revelación de Cristo, tu identidad es más fuerte. Porque solo cuando Cristo se te revela, entonces tú vas a encontrar la identidad. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, no te lo reveló, pero le dice bienaventurado, porque la revelación son bienaventuradas, porque vienen de parte del cielo. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz Pedro, porque lo que tú acabas de declarar no te lo reveló nadie en el planeta Tierra, nadie en el plano físico, eso viene directamente del cielo, de mi Padre. Y después de que Él dice, tú eres Cristo, el Hijo de, entonces tú le dices, entonces Jesús le dijo, pues yo te digo, ¿quién tú eres? Entonces le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Le da identidad. Dije un paréntesis, cierro el paréntesis. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Repito, principio número 1, la iglesia no es un lugar. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, si últimamente se ha leído mucha Biblia, hoy también. Ocho 27. Pero es Salomón en la edificación del templo, de la casa de Dios, y dice él, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí, los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo lo podrá? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cuánto menos lo podrá retener esta casa que yo he edificado? Y eso que tenemos que tener bien claro, iglesia, y yo creo que la mayoría lo tiene bien claro. El lugar, estas 4 paredes donde nos reunimos, no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia son aquellos que han nacido de nuevo. La iglesia son aquellos
que portan la nueva naturaleza que ha sido engendrada por el Padre. La iglesia no es un lugar, la iglesia no está condicionada a 4 paredes, la iglesia no está retenida en 4 paredes. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a 4 lugares, no se refería a un lugar con 4 paredes donde se iba a reunir su iglesia, a aprender la palabra. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, 17, Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita Él habita en templos hechos por manos celestes. Él no habita en templos hechos por manos humanas como si necesitara algo de ellos. Esto es clave. Quizá lo repita más adelante. La iglesia no es un lugar. Y sí, lo voy a decir ahorita y lo voy a repetir más adelante. Las iglesias no serán abiertas porque las iglesias no están cerradas. Las que están cerradas son los lugares donde se reúne la iglesia. Eso es lo que está cerrado. El lugar, el auditorio, el salón donde se reúne la iglesia a ser adiestrada, a ser entrenada para ser enviada. Me gustaría que escribiera ahí en el chat: la iglesia no es un lugar, la iglesia soy yo. Fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Cuatro y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué importa cuando el hombre te desecha y te desprecia? Cuando para Dios eres escogido y precioso. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Usted acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero amada, apreciada por Dios. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificadas. Piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A Dios sea la gloria. Dios hace 2000 años dejó de trabajar con la vieja naturaleza. El trabajo de Dios en este tiempo es su iglesia, la que porta la nueva naturaleza del Padre, los que portan la vida del Hijo. Esos son la iglesia. Y la iglesia no se ha cerrado, la iglesia
sigue en oración, la iglesia sigue adorando a papá, la iglesia sigue congregándose en casa, porque si 2 o 3 se congregan en mi nombre, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Bendito su nombre. Hoy las iglesias no están en un lugar, en un auditorio. Hoy las iglesias están donde siempre deberían de estar, en sus casas, enseñando la palabra, orando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el que esté trabajando en la vieja naturaleza por mejorar la vieja naturaleza, el viejo hombre que está lleno de mañas, dice la Biblia, está perdiendo su tiempo. Y la Biblia dice que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Hace mucho del Calvario dejó de trabajar con la vieja naturaleza, la crucificó y la mató. Hoy Él está trabajando con su iglesia, con aquellos que portan la nueva naturaleza del Hijo. Bendito su nombre. Y esto lo escribí con pluma, porque me cayó al último. La iglesia más cercana de mi vecino soy yo. Repito, la iglesia más cercana de mi vecino soy yo. Si él no quiere venir donde se reúne la iglesia puede ir donde él está. Eso le decíamos a los hombres del DUS. Tú estás confinado, tú estás en anexo, tú estás cautivo, tú no puedes ir a la iglesia, a lo que le hemos llamado iglesia, a un lugar. Pero la iglesia ha venido aquí a establecer y a extender el reino de los cielos, porque ese es uno de los propósitos de la iglesia. Amén. Número 2, principio número 2. Regresemos al texto base. Ponga ahí su separador si lo tiene. Yo no lo había hecho. Lo voy a hacer. Principio número 2. Usted sabe que cuando dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a la declaración y a la revelación que estaba recibiendo Pedro de parte del Padre. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si tomamos de manera literal, y que no está mal hacerlo, ¿sobre qué se iba a edificar? Sobre la roca. Podemos encontrar el principio número 2. La roca es Cristo. Vaya conmigo a Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10:4. Fíjese lo que dice Pablo. Y todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Voy a ir al texto, pero lo voy a traer para recordárselo. Éxodo 17:6 y Números 20:8. Lo que Pablo aquí está diciendo era lo que el pueblo de Israel había experimentado en el desierto cuando tuvieron sed, cuando pensaron que iban a morir. Aunque en ese tiempo la Biblia le llama peña, y le dice Jehová, Yahweh le dice a Moisés: golpea la peña.
Yo una vez lo dije, hoy lo voy a repetir. Golpea la peña y de ella saldrá agua y beberá todo el pueblo. Tipifica a Cristo, pero también tipifica la muerte, el vituperio, los latigazos, le escupieron el rostro, lo golpearon, lo abofetearon, le dieron de latigazos y de él brotó la sangre que trajo vida a nosotros. Pero en la segunda ocasión, el pueblo vuelve a experimentar sequía, vuelve a experimentar sed. Y esto tiene que ver con lo que Armando decía: actualízate. Porque primeramente le dice a Moisés: golpéala. Y en la segunda, léalo, ahí está en Éxodo, no vaya ahorita, en Números capítulo 20. Pero fíjese lo que le dice, me llamó mucho la atención, porque en la segunda vez, Moisés, la instrucción que recibió no era golpearla. Pero si lo lees, le dice: toma tu vara. Digo, si no le iba a golpear, ¿para qué le dice que tome su vara, no? Que represente el ministerio. Pero le dice: háblale a la peña y de ella saldrá agua. Pero Moisés tenía la mente de que como ya le había pegado, ya tenía experiencia para que el agua le produciera, para que la peña le produciera agua, pues ¿por qué voy a cambiar el formato? Y ese no actualización, no renovación del entendimiento le costó que no entrara a la tierra prometida. Y esta segunda historia o este segundo acontecimiento era porque Cristo ya había muerto, sepultado y resucitado. Y hoy no tienes por qué golpearlo, volviéndolo a crucificar. Hoy confiesa con tus labios de que Él es tu Señor y te dará vida eterna, te dará agua que de tu interior correrán ríos de agua viva, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito su nombre. La roca es Cristo. Principio número 2. Vamos al principio número 3. Principio número 3. El fundamento de la edificación es Cristo. Que tiene que ver con el 2. El fundamento de la edificación es Cristo. Primeramente, la roca es Cristo, pero también el fundamento de la edificación de la iglesia es Cristo. Primera de Corintios, ahí estamos en Corintios, vaya unos capítulos atrás, y de ahí vamos a ir adelantito a Efesios. Primera de Corintios 3, capítulo 11. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento sino el que está puesto, Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20. Permiso. Efesios 2, capítulo 20. Del 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Más adelante vamos a ver las características de la piedra del ángulo y de la cabeza de ángulo.
Pero una vez más, aquí Pablo nos dice que el fundamento de los apóstoles, que los apóstoles predicaban, siendo la principal piedra de ángulo, es Jesucristo mismo. Lea el 21 y el 22, que tiene que ver con quién es la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en que ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito su nombre. El fundamento de la edificación es Cristo. Principio número 4. Principio fundamental en la edificación de la iglesia de Jesucristo. La edificación es proporcional a la revelación de Cristo. En otras palabras, si no hay revelación de Cristo, no hay edificación. La acumulación, la edificación no es acumulación de conocimiento bíblico. Y no me malentiendan, no digo que eso sea malo. Pero por mucho tiempo, me dediqué a escudriñar, no es cierto, a leer la Biblia, a tratar de terminar leer la Biblia por primera vez de tapa a tapa. La primera vez. Y no voy a decir que todo se me pegó, pero cuando alguien volvía a predicar de ese texto, yo recordaba que yo ya lo había leído. Pero el que yo haya leído toda la Biblia no quiere decir que yo estaba siendo edificado. Mi edificación real y verdadera es cuando Cristo se me reveló. Es cuando Cristo se me reveló como vida dentro de mí. Cuando Cristo se te revela como vida dentro de mí, entonces le estás dando a Dios la autoridad y la autorización para poder edificar sobre el fundamento que es Cristo, que ya te ha sido revelado. ¿Y por qué te digo esto? Por lo que te voy a decir más adelante. Los fariseos conocían la Biblia y cuando tuvieron, más adelante les dice, los edificadores lo desecharon. Los eruditos, los maestros, los fariseos, los doctores de la ley, tuvieron delante de él el fundamento de lo que ellos creían que estaban edificando y no se les reveló. No lo pudieron ver, pero conocían toda la Biblia. Fíjese lo que dice Mateo. Mateo 21, 24. No, es 21:42, perdón. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Se imagina? Dedicarme yo a la edificación. Ahí hay, ¿cómo se llama? Ingenieros, arquitectos. ¿Te imaginas que a la hora de la edificación desechen la parte más importante de la edificación, que es el fundamento? Como dice algunos de los evangelios, creo que son 3 los que lo dicen, o 2, cuando dice... lo consideré como un hombre prudente, aquel que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe, y acabamos de aprender una vez más, o recordarnos una vez más, que la roca es Cristo. Y aquel insensato que edificó sobre la arena, es edificar sobre las emociones, sobre el conocimiento intelectual. Y edificar sobre la roca es edificar en el Espíritu. Cuando tú edificas sobre la roca, vendrán ríos,
vendrán tormentas, dificultades, pero la casa no caerá porque la roca la sostiene. La roca la sostiene. ¿Se imaginas? Estos hombres se dedicaban a la edificación y habían desechado la pieza más importante de la edificación, que era el fundamento, que era la piedra, que venía a ser la cabeza de ángulo. Fíjese lo que dice, lo repite Pedro. Lo repite Pedro, ahí lo fuimos ahorita, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Seis, 7 y 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ustedes, refiriéndose a nosotros, pero a ustedes, pues los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores echaron ha venido de cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca de caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense, me fui a la investigación. En ese tiempo, cuando Pedro escribe la carta, había edificaciones, había edificios, válgame la redundancia, había edificios que se edificaban. Y había una piedra que llamaban la piedra angular. Y fíjese las tres características. Quizá con esto termine. Quizá con este principio termine y en la siguiente participación continuamos, porque hay más principios, principios fundamentales en la edificación, en la iglesia de Jesucristo. Ahorita estamos en el principio de que la edificación es proporcional a la revelación. Las tres características de la piedra angular. Característica número 1. La piedra angular no se alineaba a las paredes. La piedra angular no estaba alineada a las paredes, sino que las paredes se alineaban a la piedra angular. ¿Tiene sentido? Cristo no se alinea a la iglesia se alinea a Cristo, que es la piedra angular. Característica número 2 de la piedra angular: la consistencia, la rigidez y la fortaleza del edificio dependía de la piedra angular. La fortaleza del crecimiento y de la edificación de la iglesia depende de la revelación que tengamos de Cristo. Y número 3, si se edificaba sin la piedra angular, el edificio quedaba vulnerable y propenso a derrumbarse. ¿Se da cuenta la importancia de la piedra angular, de la que Pedro hace referencia y de lo que los edificadores desecharon? ¡Qué tremendo! Pero también le llama cabeza de ángulo. También se le daba el nombre de cabeza de ángulo. Y la cabeza de ángulo es el nombre que se le daba a la piedra más importante, la de la edificación. ¡Qué tremendo! Repito, cabeza de ángulo es el nombre que llevaba la piedra más importante de la edificación. Y no nada más eso. En ella, en la piedra que llamaban cabeza de ángulo, es en ella donde es ella la que se ponía la inscripción, se tatuaba, se gratificaba ahí. Se ponía la inscripción del nombre de la institución que se encargaba de la construcción del edificio. O sea, esa piedra angular
es la que llevaba el nombre, llevaba el nombre de la institución que se dedicaba a la construcción de ese edificio. Y esa piedra y esa cabeza de ángulo, usted sabe quién es. Es Cristo. Esa cabeza de ángulo tiene inscrito su nombre porque Él la edifica. Aquí lo voy a dejar. Voy a concluir con el último principio. En la siguiente parte, cuando se me dé la oportunidad, voy a compartir los siguientes principios de la edificación y también voy a concluir con lo mismo. Este es el último. Los otros lo vamos a dejar para la siguiente parte. Principio fundamental en la edificación de la iglesia de Jesucristo. Fíjese lo que dice, regresemos al texto base, ya para terminar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la conclusión tiene que ver con el final. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repito, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Principio número 10, el último. La iglesia está destinada a la victoria. Repito, último principio, ya dije el número 10, principio número 10. La iglesia está destinada a la victoria. Despreocúpate de lo que estamos atravesando. Hay otro principio, que quien edifica no es el hombre, es Cristo. Bendito su nombre. La iglesia está destinada a la victoria, no importa cuántas pandemias se levanten en el planeta Tierra, no importa cuánta dificultad, adversidad puede enfrentar la iglesia, está habilitada, capacitada y tiene una naturaleza inquebrantable, invencible. Repito, la iglesia está destinada a la victoria. Si tú eres la iglesia, tranquilo, confía, Dios sigue en control. Dios no ha detenido su edificación de la iglesia. Ahí donde tú estás en casa, orando, ayunando, adorando, leyendo, Dios sigue edificando su iglesia. Esta pandemia no detendrá la edificación de la iglesia. Bendito su nombre. Ni esta pandemia ni lo que viene detendrá la edificación de su iglesia. Está destinada a la victoria. Él lo dijo, y si Él lo dijo, yo lo creo. Bendito su nombre. Padre, te doy gracias. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos, Señor, establecemos estos principios en nuestras vidas, Señor. La iglesia no es un lugar. No detengas tu obra en nosotros. Sigue edificando tu iglesia. Sigue edificando tu iglesia. Iglesia no son cuatro paredes. Escuchen lo tremendo. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos, dijo Salomón, esta casa que yo he edificado, mucho menos esta casa que yo he edificado, aunque tenga oro y tenga plata. Quedan los materiales de construcción. En el siguiente vamos a ver la tipología del oro, la plata y las piedras preciosas. Está tremendo. Si esta casa que yo te edifico, aunque tiene oro, aunque tiene plata, no puede contenerte. El Dios que no puede ser contenido en cuatro paredes
vive dentro de ti, está contenido en tu espíritu, está dentro de ti. Tú eres la iglesia, tú eres la casa de Dios, tú eres el templo de Dios. Bendito su nombre. Atrapa esa palabra. El Dios que no puede ser contenido por los cielos vive dentro de mí. El Dios que no lo pueden contener cuatro paredes vive dentro de mí. Y Él, en medio de esta situación, me sigue edificando. Gracias, Señor. Gracias. Bendito tu nombre. Señor, gracias te damos en este día, Señor, por tu palabra. Tú lo dijiste y yo lo creo. Vamos camino a la victoria. Vamos camino a la victoria. Había unos que estaban destinados para perdición, como acabamos de leer en Pedro, pero había otros que están destinados para la victoria. Esa es la iglesia, esa eres tú. Yo vine a decirte, tranquilo, tranquilo, Dios sigue bajo control. Bendito su nombre, bendito su nombre por siempre. Gracias, Señor, gracias. Iglesia, le bendigo y ruego al Eterno que no detenga su obra en cada uno de nosotros que somos su iglesia. Saludos y bendiciones. Les amo en Cristo. Amén.